¿Puede una sola voz despertar a un continente adormecido y desafiar siglos de cadenas invisibles? De inmediato, la sala se paraliza. Líderes detienen sus notas. Algunos rostros se encienden de esperanza. Otros se tensan, incómodos ante el vértigo de lo desconocido. Imagina una sala solemne, colmada de líderes. El aire, cargado de historia y tensión, resulta casi irrespirable. En la sede de la Unión Africana en Addis Abeba, un joven presidente, Ibrahim Traoré, se erige ante los representantes de 54 naciones africanas. La escena es casi cinematográfica. Las banderas de todos los países ondean suavemente en el gran salón, mientras los retratos de antiguos luchadores por la independencia observan desde las paredes. Cada líder, vestido con atuendos tradicionales o trajes occidentales, representa a millones de ciudadanos llenos de esperanza y temor. Su discurso no es mera diplomacia, es una chispa, una declaración de guerra a las fronteras impuestas en Berlín hace más de 139 años. Traoré, con solo 37 años, rompe el silencio. Una sola África, un solo pasaporte, una sola moneda, una sola economía. Traoré observa la reacción. Sabe que ha encendido una llama difícil de apagar. Mientras las miradas se cruzan, la pregunta arde en la sala. ¿Están listos para dar el salto? La propuesta es audaz: borrar las líneas ficticias que fragmentan África, crear un pasaporte que abra puertas continentales, instaurar una moneda unificada y liberar a millones del yugo colonial. No es solo un sueño, es un acto de rebelión, una invitación a romper cadenas que frenan el futuro africano. El destino de la riqueza de 1.400 millones de personas, la independencia continental y el poder global están en juego. ¿Será este el instante en que África se libere o el inicio de otro capítulo de promesas rotas? La reacción es instantánea. Unos líderes aplauden discretamente. Otros temen perder poder. La atmósfera fluctúa entre esperanza y temor. África se halla ante una encrucijada: tomar el control de su destino o sucumbir al peso del miedo y la división. Las promesas de un nuevo comienzo siempre han chocado contra la misma muralla, la división de África. ¿Por qué, a pesar de los discursos y los sueños, el continente sigue tan fragmentado? Aquellas fronteras no solo dividieron tribus y aldeas, sino que separaron a hermanos, abuelos y nietos. Por ejemplo, la familia Sango, que habitaba el área entre Camerún y Nigeria, fue dividida por una frontera trazada en un mapa europeo. Hasta hoy, los Sango deben cruzar 2 controles fronterizos y cambiar de moneda para reunirse en festividades familiares. Para comprenderlo, hay que rastrear las cicatrices invisibles de siglos de dominio extranjero. En 1884, líderes europeos se sentaron en Berlín y, sin consultar a los africanos, dibujaron con regla las fronteras que partirían el continente en decenas de países artificiales. Esas líneas, trazadas con fría indiferencia, aún hoy separan familias, culturas y economías enteras, cortando las venas vivas de África. Esa herencia colonial se siente cada día. Moverse, comerciar o simplemente soñar más allá de una frontera sigue siendo una odisea. Menos del 16% del comercio africano ocurre entre naciones del continente. En comparación, en Europa casi el 70% es interno. En Asia, más de la mitad. África, con más de 1.400 millones de habitantes, exporta sus riquezas hacia afuera, mientras su intercambio interno apenas respira. Para entender el alcance de esta fragmentación, basta pensar en el caso de la Unión Europea. Hace solo 70 años, Europa era escenario de guerras devastadoras y profundas divisiones. Hoy, gracias a la eliminación de fronteras internas, cualquier ciudadano puede viajar de Lisboa a Varsovia sin mostrar su pasaporte y comprar productos sin preocuparse por monedas diferentes. ¿Por qué África no puede aspirar a lo mismo? El resultado: una dependencia crónica de monedas extranjeras como el dólar estadounidense, el euro o el franco CFA. Estas monedas drenan miles de millones cada año en comisiones y pérdidas por cambios, asfixiando la autonomía de los países. Para millones de africanos, cruzar una frontera significa perder tiempo, dinero y oportunidades. Imagina a una agricultora senegalesa que quiere vender su arroz en Mali.
Carga su camión, recorre largas distancias y al llegar a la frontera debe esperar horas, pagar aranceles, cambiar su dinero y resignarse a perder gran parte de sus ganancias en el proceso. Su esfuerzo se desvanece entre trámites y monedas ajenas. Esta historia se repite cada día en el continente, multiplicada por millones. El caso de la agricultora no es único. En África Central, los comerciantes de ganado de Chad y Camerún enfrentan obstáculos similares. Los pastores deben pagar sobornos a funcionarios corruptos, sortear controles policiales y adaptarse a normativas contradictorias. En ocasiones, una simple transacción puede requerir hasta 5 monedas diferentes y decenas de permisos. Pero, ¿y si esta historia pudiera cambiar? Hoy, una propuesta audaz está poniendo a África en el centro del debate global. Mantener este sistema no solo hiere el orgullo, significa dejar escapar miles de millones en riqueza potencial, retrasar el desarrollo de comunidades enteras y perpetuar la dependencia de intereses extranjeros que rara vez piensan en el bienestar africano. Cuanto más se prolongue este ciclo, más difícil será cerrar la brecha con el resto del mundo. Esta idea no es completamente nueva. En América Latina, países como Ecuador y El Salvador apostaron por una dolarización total, pero terminaron perdiendo margen de maniobra política y económica. En cambio, la Unión Europea logró crear el euro, una moneda común que facilitó el comercio y fortaleció su voz en el mundo. ¿Podría África aprender de ambos caminos? ¿Puede una sola moneda y un único pasaporte cambiar el destino de más de 1.400 millones de africanos? La propuesta es audaz. Afromoney, una moneda panafricana, respaldada no por promesas de papel, sino por los recursos inmensos del continente: oro, petróleo, coltán, café. La visión es clara y poderosa: una economía africana autosuficiente, emancipada de la sombra del dólar, el euro y el yuan. Pero la memoria colectiva es cautelosa. En Kigali, en el año 2016, la Unión Africana celebró el nacimiento del pasaporte único africano. En teoría, significaba que cualquier ciudadano podría cruzar fronteras de Dakar a Nairobi sin visados. En la práctica, quedó relegado a los escritorios de diplomáticos y altos funcionarios. Para la mayoría, las fronteras siguen siendo muros de papeles, sospechas y tarifas ocultas. La experiencia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, ofrece lecciones importantes. Aunque existe un pasaporte regional, la realidad es que los controles siguen siendo estrictos y los acuerdos no siempre se cumplen. Los conductores de camiones que transportan tomates desde Ghana hasta Costa de Marfil relatan cómo, a pesar de los acuerdos, son detenidos en cada puesto de control para pagar tasas informales. La grieta es profunda. Hay voces que defienden la identidad nacional como un tesoro irrenunciable y ven en la diversidad una fuente de fortaleza. Otros, cansados de las fronteras trazadas en Berlín, exigen una identidad africana capaz de superar mapas y miedos heredados. Hoy, el resurgir de Afromoney y la idea renovada del pasaporte único sacuden los cimientos del poder. El miedo circula por los despachos. ¿Qué ocurre si un solo error desata una inflación desbocada? ¿Y si las potencias extranjeras responden con sanciones demoledoras? Las naciones más grandes temen ver diluido su peso. Las más pequeñas dudan de su capacidad para proteger sus intereses vitales. Aceptar Afromoney y el pasaporte único podría liberar a millones económicamente y devolverles la dignidad, o empujar al continente al abismo de crisis financieras y choques directos con potencias que ven en una África unida una amenaza existencial. Nunca antes la apuesta ha sido tan alta. Se juega la riqueza, el relato y el destino de toda una civilización. La batalla es política y también psicológica. Los líderes veteranos recuerdan fracasos de monedas regionales y la injerencia extranjera. Temen perder control, temen perder soberanía, palabras que para ellos significan honor nacional. Mientras tanto, una generación joven, inspirada por figuras como el capitán Ibrahim Traoré, ve la integración como una vía hacia la dignidad, el orgullo africano y el poder de negociar de tú a tú ante el mundo. Pero antes de que África pueda abrazar el futuro, debe enfrentar a sus propios fantasmas y responder a una pregunta clave. ¿Quién decide quién es africano? Cuando Nigeria alza la voz, África contiene el aliento. ¿Se acerca el momento de no retorno?
La historia nos brinda paralelos útiles. En el siglo XIX, la unificación de Italia y Alemania requirió superar rivalidades regionales y construir nuevas instituciones. Les tomó décadas y múltiples guerras, pero al final lograron consolidar naciones fuertes y prósperas. África enfrenta un reto similar, pero con actores externos mucho más poderosos y con un escenario global más complejo. El efecto dominó se desata. Ghana, siempre atento a los vientos del oeste, anuncia su intención de adoptar la nueva moneda y eliminar trabas para los portadores del pasaporte africano. Senegal, Sudáfrica y Kenia lanzan consultas populares. En mercados y plazas, el rumor escala. ¿Será este el inicio de una era inédita? El respaldo firme del gobierno nigeriano a la Afro-Money sacude los cimientos del orden continental. Nigeria, con más de 200 millones de habitantes y la economía más robusta de África, no solo legitima la propuesta, se transforma en el rostro visible de una nueva soberanía. Para analistas y jóvenes, no es un gesto simbólico, es la primera grieta tangible en el muro de la dependencia global. La ola de esperanza se siente en la calle. Artistas, comerciantes y movimientos sociales inundan redes y plazas con mensajes de unidad. Canciones virales, murales y manifestaciones espontáneas celebran la posibilidad de viajar, comerciar y soñar sin barreras. Para muchos jóvenes, el cambio es cuestión de dignidad y justicia histórica. En las universidades de Nairobi, los debates se centran en cómo la integración facilitaría el intercambio académico y la investigación científica. En los mercados de Abiyán, las vendedoras imaginan vender cacao y café a países vecinos sin perder sus ganancias. Estas conversaciones cotidianas son señales de un cambio profundo en la mentalidad colectiva. Pero no todos festejan. De Lagos a Casablanca, las élites económicas, acostumbradas a décadas de privilegios y alianzas externas, se inquietan. Advierten de riesgos, inflación, fuga de capitales, escasez de productos importados. Algunos gobiernos, presionados por potencias extranjeras, lanzan amenazas veladas de sanciones y aislamiento. El miedo al colapso es real y las tensiones políticas atraviesan el continente. Lo más profundo es el cambio cultural. En vez de resignarse a la narrativa de pobreza y fragmentación, millones de africanos empiezan a hablar de desafío, orgullo y futuro compartido. La conversación en cafés, escuelas y hogares gira en torno a lo que pueden construir juntos, no a lo que les falta. Se respira la posibilidad de que esta vez la ventana de oportunidad sea real. El resto del mundo observa, entre sorpresa y alarma. Medios europeos, estadounidenses y chinos cambian el discurso. Ya no ven una utopía africana, sino una amenaza concreta a intereses globales. Informes alarmistas auguran crisis de inversiones y pérdida de influencia para las potencias tradicionales. A la vez, surjan voces que reconocen la audacia africana como símbolo de desafío y creatividad histórica. El riesgo es inmenso. Un fallo podría detonar inestabilidad regional y sanciones internacionales. Pero el potencial es aún mayor. África podría redefinir su papel en el mundo, reclamando la independencia económica y la voz política negadas durante siglos. Pero la historia nunca avanza en línea recta. La batalla por el futuro de África apenas comienza, y los próximos días serán decisivos. Más allá de los discursos apasionados y las cumbres de líderes, ¿qué significa el Afro-Money para el africano común? ¿Cómo cambiaría el día a día de una madre, un comerciante, un campesino o un estudiante si el sueño de una moneda y un pasaporte único se vuelve realidad? En la vida cotidiana, las familias sentirían el cambio directamente en sus bolsillos. Menos comisiones al transferir dinero, precios más estables y acceso a mercados antes inalcanzables. Afro-Money ya no sería solo un ideal de élites, sino una herramienta tangible en la mesa de millones de hogares africanos. Imagina a la vendedora de tomates en Kumasi. Ya no tendría que sufrir por tasas de cambio injustas cuando su hermana en Togo le envía dinero. O al agricultor senegalés, vendiendo su arroz en Bamako sin pagar sobornos, sin esperar durante días en la frontera, sin perder la mitad de sus ganancias. Para los estudiantes, cruzar de Lagos a Nairobi o El Cairo sería tan sencillo como tomar un autobús. Sin montañas de papeles ni visas imposibles, el talento y las ideas circularían sin trabas. La experiencia de la zona del euro ofrece pistas prácticas.
Antes de la unión monetaria, los turistas y empresarios europeos debían cambiar de moneda en cada frontera, perdiendo tiempo y dinero. Hoy, pueden viajar, trabajar y hacer negocios en toda la eurozona con una sola moneda. Si bien hubo desafíos, el aumento de comercio y cooperación superó las dificultades iniciales. Para lograrlo, se requieren pasos concretos. Aquí surge el verdadero cambio de mentalidad. Dejar de pedir permiso y empezar a exigir el derecho a la libertad y el progreso. Quienes cruzan fronteras cada día, quienes luchan por sobrevivir, han dejado de esperar favores de los poderosos. Ahora comprenden que la unidad africana no es un regalo, sino un derecho que debe conquistarse y protegerse. Pero hay una fuerza aún más decisiva: la juventud y la diáspora africana. Son los jóvenes quienes viralizan el mensaje de unidad, presionan a sus gobiernos y usan redes sociales para traspasar fronteras físicas y mentales. La diáspora, repartida entre Europa y América, no solo envía remesas, exige que África deje de ser vista como simple cantera de materias primas y mano de obra barata. Su voz, multiplicada en cada rincón, recuerda que el futuro pertenece a quienes lo reclaman. Primero, fortalecer las instituciones encargadas de supervisar la nueva moneda. Un Banco Central africano, independiente de presiones políticas y capaz de actuar con transparencia, será clave para evitar crisis como la hiperinflación que sufrió Zimbabue en 2008. Sin embargo, la historia enseña a no pecar de ingenuos. La infraestructura sigue siendo frágil: carreteras rotas, trenes desconectados, internet poco fiable. La corrupción amenaza con desviar los beneficios hacia unos pocos privilegiados, y los enemigos del cambio acechan para sabotear cada avance. Por eso, la vigilancia ciudadana resulta vital. Solo si millones de africanos vigilan y exigen transparencia, el sueño de Afromoney podrá sobrevivir. Tercero, mejorar la infraestructura: carreteras, puertos, redes digitales y sistemas de pago electrónicos. Sin conectividad y transporte eficiente, la integración económica será solo una promesa vacía. Segundo, invertir en educación financiera y tecnológica para que la población comprenda y pueda aprovechar los beneficios del cambio. Talleres, campañas en medios y programas escolares deben convertirse en prioridad nacional. Cuarto, establecer mecanismos de resolución de disputas justos y rápidos, para que los desacuerdos entre países no paralicen el proyecto común. La mediación y el arbitraje regional deben fortalecerse. El sueño de una África unida se juega en la acción diaria, no en los discursos. Pero, ¿qué pasaría si los obstáculos fueran aún más mayores de lo que parecen? El ejemplo de los países nórdicos es ilustrativo. Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, a pesar de sus diferencias lingüísticas y culturales, crearon mecanismos de cooperación que les permitieron prosperar juntos sin perder su identidad. A pesar de los obstáculos, comienzan a verse avances concretos. Ghana y Nigeria, dos colosos del África Occidental, negocian acuerdos para abrir mercados y armonizar sistemas bancarios. Estos pasos pragmáticos demuestran que la unidad africana no es solo poesía revolucionaria, sino trabajo cotidiano y decisiones arriesgadas. Pero el peligro persiste. Si la mayoría elige esperar sentada, la pasividad puede devolver al continente a la dependencia y al estancamiento. El destino de África no se decidirá en una sala de conferencias, sino en millones de pequeñas acciones repartidas por cada ciudad y cada aldea. Esto trasciende la política. Es un renacer continental que podría cambiarlo todo. Hoy, África enfrenta la posibilidad real de romper las cadenas que la han limitado durante más de un siglo. No es solo el sueño de unos pocos líderes, sino el clamor de millones de almas cansadas de fronteras inventadas, de monedas extranjeras que drenan su riqueza y de historias escritas por otros. La unidad africana ya no es una utopía distante, sino el capítulo siguiente de un continente que despierta con fuerza. Te invitamos a sumarte a este renacer. Comparte este mensaje, hazlo eco entre tus amigos, tu familia y tu comunidad. Que el sueño de una sola África, un único pasaporte y una moneda común resuene desde el Cabo hasta el Mediterráneo, desde Lagos hasta el Cairo. África está lista para reescribir su destino. ¿Estás listo para asumir el reto? Hoy,
No solo los líderes, sino millones de ciudadanos y la diáspora deben decidir si serán testigos o protagonistas. Compartir este mensaje es plantar esperanza. Debatirlo es construir futuro. Apoyarlo es desafiar siglos de división. El camino será arduo y no habrá atajos, pero juntos podemos inclinar la balanza de la historia. Pero hay que ser claros. La indiferencia puede apagar este movimiento antes de que eche raíces. La historia enseña que el silencio y la pasividad perpetúan el status quo, mientras que la participación activa puede acelerar el alba de una nueva África. Cada voz cuenta, cada paso suma. Quienes miran hacia otro lado arriesgan perder la oportunidad de ser parte de un renacimiento genuino, porque lo que viene después no solo transformará a África, podría inspirar al mundo entero.